Un saludo lleno de amor en Cristo para todos mis hermanos. Les habla Evelyn Dimián. Muy feliz de poder compartir con ustedes la lectura diaria de la cartilla de la escuela sabática. En este video vamos a estudiar el tema titulado Las raíces de Abraham. Oremos para comenzar. Amado Padre que estás en el cielo, gloria sea a tu nombre por siempre. Te damos gracias por esta bendición de estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a recibir el pan vivo que ha descendido del cielo y a poner en práctica el mensaje que nos quieres dar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para memorizar. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Ahora hemos llegado al centro del libro de Génesis. Esta sección central cubrirá el viaje de Abraham, desde el primer llamado de Dios, que dijo, vete de tu tierra, que lleva a Abraham a dejar su pasado, hasta el segundo llamado de Dios, vete, que lleva a Abraham a dejar su futuro, representado en la existencia de su hijo. Como resultado, Abraham está siempre en movimiento, siempre migrando, razón por la que también se lo llama extranjero. Génesis 17:8. En su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío, sin su pasado, que ha perdido, y sin su futuro, que no ve. Entre estos dos llamados, que enmarcan el viaje de fe de Abraham, Abraham escucha la voz de Dios que lo tranquiliza. No temas. Estas dos palabras de Dios marcan las tres secciones del viaje de Abraham, que estudiaremos en las semanas 6, 7 y 8. Abraham ejemplifica la fe. En las escrituras hebreas se lo recuerda como el hombre fiel. Nehemías 9, 7 y 8. En el Nuevo Testamento, Abraham es una de las figuras veterotestamentarias más mencionadas, y esta semana comenzaremos a ver por qué. Cuando Dios pidió a Abraham que dejara su tierra y sus amigos, él podría haber razonado y puesto en duda el propósito de Dios, pero mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. No se preguntó si iría a una tierra fértil, agradable, o si se sentiría cómodo allí. Él salió según la orden de Dios. Esta es una lección para cada uno de nosotros. En los lugares celestiales, página 114. Domingo 1 de mayo. La salida de Abraham. Leamos Génesis 12, 1 al 9. ¿Por qué Dios llamó a Abraham a dejar su país y a su familia? ¿Cómo respondió Abraham? Génesis 12, 1 al 9 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda,
teniendo a Betel al occidente y Ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. La última vez que Dios había hablado a una persona, al menos según se registra en las Escrituras, fue a Noé, para asegurarle después del diluvio que establecería un pacto con toda carne, que nunca más habría otro diluvio mundial. La nueva palabra de Dios, ahora para Abraham, se vuelve a conectar con esa promesa. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por intermedio de Abraham. El cumplimiento de esta profecía comienza con abandonar el pasado. Abraham deja todo lo que le era familiar, su familia y su país, incluso una parte de sí mismo. La intensidad de esta salida se refleja en la repetición de la palabra clave vete, que aparece 7 veces en este contexto. En primer lugar, Abraham tiene que dejar su país, Ur de los Caldeos, que también es Babilonia. Este llamado a salir de Babilonia tiene una larga historia entre los profetas bíblicos. La partida de Abraham también incumbe a su familia. Abraham debe dejar su herencia y mucho de lo que aprendió y adquirió mediante el legado, la educación y la influencia. Sin embargo, el llamado de Dios a salir implica aún más. La frase hebrea lej lejá, vete, traducida literalmente significa ve tú mismo o ve por ti mismo. La partida de Abraham de Babilonia concierne más que a su entorno o a su familia incluso. La frase hebrea sugiere un énfasis en el mismo. Abraham tiene que dejarse a sí mismo, deshacerse de la parte de sí mismo que contiene su pasado babilónico. El objetivo de esta renuncia es una tierra que Dios le mostrará. El mismo lenguaje se usará nuevamente en el contexto del sacrificio de Isaac, para referirse al monte Moriah, donde se ofrecerá a Isaac y donde se construirá el templo de Jerusalén. La promesa de Dios no tiene que ver solo con una patria física, sino con la salvación del mundo. Esta idea se reafirma en la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones. El verbo baraj, bendecir, aparece 5 veces en este pasaje. El proceso de esta bendición universal obra por intermedio de la simiente de Abraham. El texto se refiere aquí a la simiente, que finalmente se cumplirá en Jesucristo. ¿Qué podría estar llamándote a dejar atrás Dios? Es decir, ¿qué parte de tu vida quizá tengas que abandonar para atender el llamado de Dios? ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 118 y 119. Lunes 2 de mayo. La tentación de Egipto. Leamos Génesis 12, 10 al 20. ¿Por qué Abraham dejó la tierra prometida para ir a Egipto? ¿Cómo se comportó el faraón en comparación con Abraham? Génesis 12, 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te salvarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya.
y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hizo bien Abram por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron y a su mujer, con todo lo que tenía. Irónicamente, Abram, que acababa de llegar a la tierra prometida, decide dejarla y partir a Egipto, porque había hambre en la tierra. Las evidencias de gente de Canaán que partió a Egipto en tiempos de hambruna están bien documentadas en los textos del Antiguo Egipto. En la enseñanza egipcia de Merikare, un texto compuesto durante el periodo del Reino Medio, al proveniente de Canaán se lo identifica como asiático miserable, amo, y se lo describe como canalla, escaso de agua. No habita en un solo lugar. La comida impulsa sus piernas. La tentación de Egipto a menudo era un problema para los antiguos israelitas. Por tanto, Egipto llegó a ser un símbolo de la humanidad que confía en la humanidad, y no en Dios. En Egipto, donde se podía ver agua a diario, no se necesitaba fe, porque la promesa de la tierra se hacía visible de inmediato. En comparación con la tierra del hambre, Egipto parecía un buen lugar para estar, a pesar de lo que Dios le había dicho a Abram. El Abram que ahora deja Canaán contrasta con el Abram que dejó Ur anteriormente. Se describió a Abram como un hombre de fe que dejó Ur en respuesta al llamado de Dios. Ahora, Abram deja la tierra prometida por su cuenta, por iniciativa propia. Antes, Abram confiaba en Dios. Ahora se comporta como un político pragmático, manipulador y antiético, que solo depende de sí mismo. Durante su estada en Egipto, Abram dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humana. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuente y noblemente manifestados en su vida. Patriarcas y Profetas, página 123. Por consiguiente, lo que vemos aquí es cómo hasta un gran hombre de Dios puede cometer un error y, no obstante, Dios no lo abandonó. Cuando el Nuevo Testamento habla de Abraham como un ejemplo de salvación por gracia, significa precisamente eso, gracia, porque si no fuera por la gracia, Abraham, como todos nosotros, no habríamos tenido esperanza. ¿Qué debería enseñarnos esta historia sobre lo fácil que es desviarse del camino correcto, incluso para los cristianos fieles? ¿Por qué la desobediencia nunca es una buena opción? A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio, pensando hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Por este medio supo el monarca la verdad del asunto, e indignado por el engaño de que había sido objeto, devolvió su esposa a Abraham. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 123. Martes 3 de mayo. Abram y Lot. Leamos Génesis 13, 8 al 15.
¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia del carácter? Génesis 13, 8 al 15 nos dice: Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham regresa a donde estaba antes, como si su viaje a Egipto fuera un mero desvío desafortunado. La historia de Dios con Abraham comienza otra vez donde se había interrumpido desde su primer viaje a la tierra prometida. La primera parada de Abraham es Betel. Al igual que en su primer viaje en la tierra prometida, Abraham se arrepintió y volvió en sí. Abraham, el hombre de fe. La reconexión de Abraham con Dios ya se muestra en su relación con la gente, en la forma en que afronta el problema con Lot, su sobrino, con respecto al uso de la tierra. Es el mismo Abraham quien propone un acuerdo pacífico y permite que Lot elija primero. Un acto de generosidad y bondad, muestra de la clase de hombre que era Abraham. El hecho de que Lot eligiera la mejor parte y lo más fácil para él, la llanura bien irrigada, sin ninguna preocupación por la maldad de sus futuros vecinos, revela algo sobre su codicia y su carácter. La expresión para sí nos recuerda a los antediluvianos, que también eligieron para sí. Génesis 6:2. En contraste, el accionar de Abraham fue un acto de fe. Abraham no eligió la tierra, la recibió por la gracia de Dios, a diferencia de Lot. Abraham contempló la tierra solo por mandato de Dios. Recién después de que Abraham se separó de Lot, Dios le vuelve a hablar. Por cierto, esta es la primera vez que se registra que Dios le habla a Abraham desde su llamado en Ur. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Luego Dios invita a Abraham a ir y recorrer esta tierra como un acto de apropiación. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Génesis 13:17. No obstante, el Señor le deja muy en claro que es Él quien se la da a Abraham. Es un regalo, un don de la gracia, que Abraham debe apropiarse por fe, una fe que conduce a la obediencia. Es la obra de Dios únicamente la que llevará a cabo todo lo que le ha prometido a Abraham aquí. ¿Cómo podemos aprender a ser amables y generosos con los demás, incluso cuando ellos no lo son con nosotros? El cristiano tendrá palabras bondadosas para sus familiares y relaciones. Será bondadoso, cortés, amante, comprensivo y se preparará para morar en la familia de lo alto. Si es miembro de la familia real, representará el reino hacia el cual se encamina. Hablará con dulzura a sus hijos, porque se dará cuenta de que también ellos son herederos de Dios,
miembros de la corte celestial. Entre los hijos de Dios no existe ningún espíritu de dureza. Hijos e hijas de Dios, página 257. Miércoles 4 de mayo. La coalición de Babel. Leamos Génesis 14, 1 al 17. ¿Qué tiene de relevante esta guerra que ocurre justo después del regalo de la tierra prometida? ¿Qué nos enseña esta historia sobre Abraham? Esta es la primera guerra narrada en las Escrituras. La coalición de 4 ejércitos de Mesopotamia y Persia contra la otra coalición de 5 ejércitos cananeos, incluidos los reyes de Sodoma y Gomorra. Sugiere un conflicto a gran escala. La razón de esta operación militar tiene que ver con el hecho de que los pueblos cananeos se habían rebelado contra sus soberanos babilónicos. Aunque esta historia se refiere a un conflicto histórico específico, el momento de esta guerra global, justo después del regalo de Dios de la tierra prometida a Abraham, le da a este acontecimiento una importancia espiritual peculiar. La partición de tantos pueblos del país de Canaán sugiere que el tema en juego en este conflicto era la soberanía sobre la tierra. Irónicamente, el campamento de Abraham, la parte verdaderamente interesada, porque él es el único dueño verdadero de la tierra. Es la única fuerza que permanece al margen del conflicto, al menos al principio. La razón de la neutralidad de Abraham es que, para el patriarca, la tierra prometida no se adquiría mediante la fuerza de las armas ni la sabiduría de las estrategias políticas. El reino de Abraham era un regalo de Dios. La única razón por la que Abraham intervendrá es el destino de su sobrino Lot, quien fue tomado prisionero con el transcurso de las batallas. Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia en que había caído su sobrino. No había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió que lo rescataría. Abraham buscó, ante todo, el consejo divino y se preparó para la guerra. Patriarcas y Profetas, página 128. Pero Abraham no se enfrenta a toda la coalición, en lo que debió haber sido una operación de comando rápida y nocturna. Ataca solo el campamento donde Lot está prisionero. Lot se salva y, con él, el rey de Sodoma. Así, este fiel hombre de Dios también mostró gran valor y fortaleza. Sin duda, su influencia en la región creció y la gente vio la clase de hombre que era y aprendió algo más del Dios a quien servía. ¿Qué tipo de influencia tienen nuestras acciones sobre los demás? ¿Qué tipo de mensaje enviamos sobre nuestra fe con nuestros actos? Dios impone positivamente a todos los que le siguen el deber de beneficiar a otros con su influencia y recursos, y el procurar de Él la sabiduría que los habilitará para hacer todo lo que esté en su poder para elevar los pensamientos y los afectos de aquellos sobre quienes pueden ejercer su influencia. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 121. Jueves 5 de mayo. El diezmo de Melquisedec. Leamos Génesis 14, 18 al 24 y Hebreos 7, 1 al 10. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué Abraham le dio su diezmo a este sacerdote que al parecer surge de la nada? Génesis 14, 18 al 24. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas.
y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still... It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Parte. Hebreos 7, 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí
uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La repentina aparición del misterioso Melquisedec no está fuera de lugar. Después de que los reyes cananeos agradecieran a Abraham, ahora él le agradece a este sacerdote, lo que se refleja por la devolución del diezmo. Melquisedec proviene de la ciudad de Salem, que significa paz, un mensaje apropiado después de la agitación de la guerra. El componente Sedec, justicia, en el nombre de Melquisedec aparece en contraste con el nombre del rey de Sodoma, Bera, en maldad, y Gomorra, Birsa, en iniquidad, probablemente apellidos de lo que ellos representaban. Génesis 14:12. Melquisedec aparece después de la reversión de la violencia y el mal, representados por los otros reyes cananeos. Este pasaje también contiene la primera referencia bíblica a la palabra sacerdote, la asociación de Melquisedec con el Dios Altísimo, a quien Abraham considera su Dios. Indica claramente que Abraham lo veía como sacerdote del Dios a quien él servía. Sin embargo, no debemos identificar a Melquisedec con Cristo. Él era el representante de Dios entre la gente de esa época. Comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1106 y 1107. Sin duda, Melquisedec oficia como sacerdote, sirve pan y vino, una asociación que a menudo implica el uso de jugo de uva recién prensado, que vuelve a aparecer en el contexto de la entrega de los diezmos. Además, extiende su bendición a Abraham. Mientras tanto, le dio a Abraham los diezmos de todo, como respuesta a Dios el Creador, el poseedor de los cielos y de la tierra. Este título alude a la introducción de la historia de la creación, donde la expresión los cielos y la tierra significa totalidad o todo. Como tal, el diezmo se entiende como una expresión de gratitud al Creador, quien es el dueño de todo. Hebreos 7, 2 al 6, comparar con Génesis 28, 22. Paradójicamente, el adorador entiende que el diezmo no es un regalo para Dios, sino un regalo de Dios, porque Dios nos da todo en primer lugar. ¿Por qué el acto de devolver el diezmo es un poderoso indicador de la fe, así como un gran acto de edificación de la fe? Nuestro Padre Celestial nos enseña mediante su propio ejemplo de benevolencia. Dios nos da constante y abundantemente. Toda bendición terrena procede de su mano. ¿Y qué acontecería si el Señor dejara de derramarnos sus dones? ¿Qué clamor de miseria, sufrimiento y necesidad subiría de la tierra? Diariamente necesitamos la indispensable corriente del amor y la bondad de Jehová. Nuestra elevada vocación, página 194. Viernes 6 de mayo, para estudiar y meditar. Lee Elena de White, Patriarcas y Profetas. Abraham en Canaán, página 125 y 140. La Iglesia de Cristo ha de ser una bendición, y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudieran dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales que lo rodeaban. Cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es solo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes lo rodean.
Vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es solo para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los demás. ¿Brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? No tendremos la genuina religión a menos que ésta ejerza una influencia controladora sobre nosotros en cada transacción comercial. Debemos tener piedad práctica a fin de entretejerla en nuestras vidas. Debemos poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos mucho menos del yo y más de Jesús. Muchas gracias, hermanos, por escuchar y que Dios los bendiga a todos. Feliz semana.